mismo, a partir de ahora estamos grabando esta sesión y cuando finalice la sesión yo os voy a mandar tanto el vídeo de la grabación como la presentación que voy a compartir a vuestros correos electrónicos. Si alguien está aquí porque un compañero, un amigo, etcétera, le ha pasado el enlace, pero no se ha anotado y sin embargo quiere recibir el material, os animo a que me enviéis un mail a María, lo voy a dejar aquí escrito en chat para que lo tengáis todos, es maria@cuentos-para-crecer.rc. Sobre todo no me dejéis mails por aquí porque no voy a poder cogerlos, pero si me escribís y me decís, María, no tienes mis datos, yo os haré llegar la información. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, son justo las 7 en punto, hora española. Aquí hoy no vamos a hacer el ejercicio. El martes sí pregunté de dónde veníais y de todos lados del mundo, pero es justo la hora de empezar, así que vamos allá. Lo último que me queda preguntaros antes de empezar, si tenemos dudas o preguntas respecto al funcionamiento de la sesión o lo tenemos claro. Venga, muchas gracias. Vamos allá, pues. Ahora os he dicho que os haría participar y me gusta mucho en las últimas sesiones, me parece que es muy interesante el ejercicio de preguntaros primero qué es lo que sabemos. Así que os voy a lanzar una votación que os pido, os aparecerán vuestras pantallas y os pido, nada, un pequeño ejercicio de activar aquello que sabemos para poder después de la explicación validarlo, ¿de acuerdo? Así que os voy a lanzar la votación y os pido que os va a aparecer, ya la he iniciado, os va a aparecer en unos segundos si no os ha aparecido ya y os pido por favor que en cuanto os aparezca hagamos este pequeño ejercicio de recomponer qué es lo que sabemos, ¿de acuerdo? Veo que no estáis votando. Ahora, venga. Los que habéis entrado un poquito más tarde, os tiene que haber aparecido una votación, os animo también a participar a todos. Venga, ya tenemos el 70% de los participantes que han votado. Vamos a dejar 5 segundos más para aquellos rezagados. 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos votación. La primera pregunta era la conciencia de fonema y la correspondencia grafía-fonema. Son dos áreas que trabajamos juntas. Mucha divergencia en esta respuesta. Un 52% habéis dicho que sí y un 48% habéis dicho que no. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre estas dos áreas y vamos a hablar sobre si conviene trabajarlas conjunta o no. ¿De acuerdo? La segunda pregunta era, la conciencia de fonema es la habilidad para detectar los sonidos de las palabras. Un 60% habéis dicho que sí, que es la habilidad para detectar, pero incluye más cosas. Pero un 39% habéis dicho que sí, que solo es la habilidad para detectar los sonidos de la palabra. Y un 1% ha dicho que no, que ninguna de estas cosas. La pregunta número 3 decía, la correspondencia grafía-fonema es la habilidad para reconocer el nombre de las letras. Y de nuevo aquí, aunque un 60% dice que no, hay un 40% que dice que sí. Por tanto, hay también bastantes dudas sobre este tema. Vamos a hablar también sobre esto. Vamos a hablar sobre qué es exactamente la correspondencia grafía-fonema.
Por último, hemos hablado, la última pregunta, perdonad, decía que hay un orden óptimo de presentación de los fonemas. Primero las vocales, después las consonantes fricativas y después las oclusivas. Y un 70% decíais verdadero y un 30% decía falso. Os comparto también los resultados para que los podáis ver vosotros. Os voy a lanzar esta misma encuesta al final de esta primera parte de explicación antes de entrar en la parte más de actividades y vamos a ver si han variado estos resultados o no. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a ir con la parte del contenido. Y para hablar sobre, os he dicho que hoy vamos a hablar sobre habilidades prelectoras, pero me gustaría ponerlo un poco en contexto. ¿Cuál debería ser un proceso de lectoescritura con sentido? ¿Y qué quiere decir con sentido? Quiere decir siguiendo el desarrollo natural en el niño y de la dificultad creciente de cada una de las habilidades que le vamos a ir pidiendo que haga. La primera idea que me gustaría transmitiros es que el proceso de aprendizaje de la lectura es un proceso. María, ahí le he dado, ¿eh? Ahí está fina. No, con esto quiere decir que no nos olvidemos que es un continuo. Esto se trata de un continuo. Por otro lado, me gustaría transmitir la idea de que aprender a leer, los que habéis venido en alguna de las charlas o sois alumnos de los cursos, creo que es algo que repito mucho, pero creo que no somos suficientemente conscientes de ello. Y es que aprender a leer implica reciclaje neuronal. No estamos genéticamente preparados para la lectura. Sí estamos genéticamente preparados para el habla, pero no para la lectura. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando aprendemos a leer, algunas de nuestras áreas de nuestro sistema neurológico tenemos que reciclarlas. Y por tanto es un proceso de gran calado y por tanto es un proceso que necesita su tiempo y aunque a veces queramos adelantar los tiempos, no por querer correr vamos a conseguir mejorar el proceso. Y hay determinadas áreas que son más fáciles de adquirir que otras y por esto este continuo. Mirad, hay un primer momento, hay un primer tiempo en el que el foco de atención debería ser el lenguaje. ¿Por qué? Porque la lectoescritura, en su base, ¿qué hay en la base? Hay el lenguaje. No podemos desligar el proceso de la lectoescritura del lenguaje. Y por tanto hay un punto que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Mirad, muchas veces y en muchos de los cursos y de las formaciones que hacemos nos decís, está muy bien todo esto que dices, María, pero ¿cómo hacemos con esos niños que me llegan a un primero infantil y no tienen aún lenguaje? Es que no saben expresarse. Por tanto, hay un primer tiempo en el que el foco de atención debería ser el lenguaje. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y el fomento. Y las ganas, y la motivación, y el querer aprender. ¿Y cuándo quiero aprender a leer? Pues quiero aprender a leer cuando tengo unas experiencias positivas alrededor de la lectura de manera clara. Por tanto, hay un punto importantísimo de fomento y de desarrollo del lenguaje. Hay un segundo momento, un segundo tiempo en el que el objetivo debería ser desarrollar las habilidades prelectoras. ¿Cuáles son las habilidades prelectoras? Pues siguiendo la teoría de la alfabetización emergente, que nos dice justamente esto, que la lectura es un continuo, que no iniciamos el proceso de alfabetización el día que vamos al cole, sino el día que nacemos, siendo la primera etapa, la etapa emergente en la que adquirimos estas habilidades. Este segundo tiempo, el de las habilidades prelectoras, necesitamos adquirir dos bloques de habilidades. Por una, las que me van a permitir decodificar. Y por otro lado, las que me van a permitir ¿qué? Comprender aquello que he decodificado. Las habilidades de decodificación son dos. La conciencia de fonema y la correspondencia grafía-fonema. Y las habilidades de comprensión tienen su base en el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, la conciencia narrativa, la conciencia sintáctica, etcétera, etcétera. Hoy, ¿dónde vamos a estar en este continuo? Hoy nos vamos a parar en estas dos, en las habilidades de decodificación, específicamente en la conciencia fonológica, en la correspondencia grafía-fonema.
Hay un tercer tiempo, que es el tiempo de la escritura. ¿Y por qué el tiempo de la escritura? Porque la escritura es un movimiento que va de dentro hacia afuera y es mucho más natural trabajar sobre escritura que sobre lectura. Y por tanto, la escritura vendría un tercer tiempo, la escritura a través de materiales manipulativos que busquen justamente consolidar la ruta de la escritura. Después vendría el tiempo de la lectura. Una vez yo tengo consolidada la escritura, voy a empezar a leer aquello que yo he empezado a escribir. Y por último estaría el tiempo, ahora sí, de la escritura manuscrita. Este debería ser un proceso óptimo en relación ¿a qué? En relación a la dificultad creciente. Esto cada vez vamos a ir añadiendo un poquito más de dificultad. Pero lo que está claro es que antes de activar todo esto, necesitamos tener una buena base previa, unas buenas habilidades prelectoras. ¿Por qué decimos que la lectura es, por qué colocamos la lectura aquí después de la escritura? Porque puede ser que esto se haya chirriado un poco a algunos de vosotros. ¿Por qué decimos que la lectura es un proceso outside in? Está mal escrito. Está afuera y viene dentro. Yo veo un texto y ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es al inicio de este circuito? Al inicio de la activación del circuito neurológico de la lectura. Veo un texto, reconozco la grafía, ligo esta grafía con un fonema, compongo la palabra fonéticamente y por último accedo a la significación. Por tanto, ¿qué es lo que necesito para leer? Necesito reconocer la grafía, necesito ligar esta grafía con un fonema y necesito tener una buena conciencia de fonema para componer fonéticamente esta palabra. Por tanto, dos grandes habilidades: la correspondencia grafía-fonema, estos dos primeros puntos, y la conciencia fonológica. En concreto, cuando empiezo a leer, cuando activo la lectura, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de conciencia de fonema, específicamente hablando. La conciencia de fonema es ¿cómo trabajamos esta conciencia de fonema? Esta conciencia de fonema la trabajaríamos después de haber trabajado otras áreas fonológicas en las que no vamos a entrar hoy, como son la rima, la sílaba, etc. Pero una vez ya hemos trabajado las áreas previas y ahora sí que estamos delante de un momento en el que trabajamos la conciencia de fonema, ¿qué es lo que debemos trabajar? Estas 4 partes son 4 partes que van en dificultad creciente. Es decir, necesitamos dar un primer tiempo de presentación de todos los fonemas. Y digo fonemas, no estoy hablando de grafía, porque aquí estoy hablando de la conciencia de fonema. En segundo lugar, tengo otro segundo tiempo, que es el de la mezcla, que es en el que yo adulto hago de guía y modelo y los niños tienen que componer, es decir, yo digo la palabra sol y voy a decir s, o, l, y los niños dicen, has dicho sol, ¿de acuerdo? Yo hago la parte de análisis y ellos tienen que componer la palabra. Hay un tercer momento en el que hago análisis y por tanto yo doy la palabra sol y ellos van a tener que ser, en primer lugar, capaces de discriminar el sonido inicial de esta palabra, un poco más complicado el final, l, y un tercer momento en el que van a ser capaces, van a tener que discriminar todos los fonemas de las palabras dadas, s, o, l. Y por último, hay un último bloque que es el de modificación. Yo te doy una palabra y vas a tener que añadir o quitar fonema final, en primer lugar porque es más fácil, inicial y por último el medial. Todas estas son todas las áreas de conciencia de fonema que debería trabajar. Por tanto, presentación de cada uno de los fonemas, mezcla, análisis inicial, final y todos, y modificación de los fonemas. Por otro lado, ¿cómo presentaríamos estos fonemas? Hemos dicho que hay un primer momento que es el momento de la presentación, el que tenemos que darle el tiempo para que ellos conozcan cada uno de los fonemas. La idea es que debemos presentarlos todos y debemos darle un tiempo específico a cada uno de ellos. Pero vamos a ir
primero lo que es más fácil al oído, que son las vocales, porque es natural. Y además, gestualmente son incluso más fáciles de pronunciar. Por tanto, vamos primero a los vocales. En segundo lugar, iríamos a las consonantes oclusivas, no las fricativas, que son la P, la B, la T, la D, la K, la Q. Y por último, a las consonantes fricativas, la F, la Z, S. Es en dificultad creciente articulatoria. Estamos hablando de una dificultad articulatoria. Por esto os proponemos presentar en este orden, aunque no hay un orden establecido, no es que tenga que ser este, sino que lo que sí que es importante es que deis un primer tiempo a la presentación de cada uno de los fonemas de manera individual y presentéis fonemas que sean más fáciles de discriminar al oído antes que los que son más complejos. Por tanto, de manera natural nos saldrán las vocales, pero simplemente esta idea de primero las oclusivas y luego las fricativas porque es un tema de articulación, simplemente. ¿Y dónde está la grafía? ¿O qué es la grafía? Un porcentaje importantísimo de vosotros, o importantísimo no, pero un porcentaje de vosotros me habéis dicho que la grafía era conocer el nombre de las letras. Correspondencia a grafía era conocer el nombre de las letras. Y yo os digo que no. Correspondencia a grafía fonema no es conocer el nombre de las letras, sino que correspondencia a grafía fonema es ligar una grafía, un símbolo, con un fonema. Es decir, ligar el sonido P, que yo ya soy capaz de discriminar, con una grafía concreta. Esto es correspondencia a grafía fonema. No es conocer el nombre de las letras, sino es ligar el símbolo con su producción fonológica. ¿Cuándo presentamos la grafía? Pues muchos de vosotros, un porcentaje prácticamente 50%, habéis dicho que lo hacemos a la vez. No lo hacemos a la vez. Es muy complicado trabajar con ciencia de fonema, que habéis visto que es un área muy compleja y un área que tiene muchas subpartes, juntamente con la grafía. Y os voy a poner un ejemplo matemático que siempre os queda a todos clarísimo. Mirad, cuando estamos haciendo el trabajo matemático, el aprendizaje matemático, si yo presento grafía y fonema a la vez y les digo, mirad chicos, ahora os voy a enseñar a sumar y a multiplicar a la vez. ¿Vale? Está relacionado, cierto, la multiplicación es una suma en el fondo, pero son cosas distintas. Y si yo no sé sumar y a la vez me enseñas a sumar y a multiplicar, alguno puede ser que lo enganche bien, pero tenemos muchos números para que nos cueste horrores, ¿de acuerdo? Enseñar primero la fonología es enseñar primero la suma. Y cuando yo ya tengo el concepto suma asentado, enseñar multiplicación es el momento de enseñar la grafía. ¿Qué quiere decir? ¿Que una vez yo he presentado las multiplicaciones ya no hago más sumas? Hombre, pues no, yo voy a seguir haciendo sumas, voy a seguir trabajando las áreas fonológicas, pero yo voy a presentar la grafía cuando ya tengo un cierto conocimiento fonológico, porque es mucho más fácil de adquirir esta correspondencia grafía-fonema que si la presento sin haber presentado la conciencia fonológica. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que muchas veces queremos adelantar el proceso, esto también lo hemos hablado muchas veces, y nos dejamos de trabajar la conciencia fonológica. ¿Y qué trabajamos? Porque claro, queremos que escriban y queremos que lean. ¿Qué presentamos? Presentamos la grafía. La grafía le juntamos el fonema, pero no hemos trabajado las áreas fonológicas. Saber que el 35% de los niños en un entreno fonológico explícito no adquieren las habilidades fonológicas mínimas para aprender a leer. Por tanto, hay que darle un tiempo a la fonología, porque además la fonología es compleja. Adquirir una buena conciencia de fonema no es fácil y necesita su tiempo. Una vez tengo un cierto conocimiento fonológico, entonces estaré presentado para que me digas este sonido a qué grafía se corresponde. Por tanto, hay un primer momento en el que presentamos estas, que hemos dicho, estas serían las conciencias, las áreas fonológicas. Hay un primer tiempo que presentamos los fonemas,
un segundo tiempo que yo hago de guía, yo hago la mezcla, un tercer tiempo que es el análisis. Cuando los niños ya son capaces de identificar de manera autónoma la mayor parte de fonemas iniciales de una palabra dada, están preparados para que ahora presentemos la grafía. Es decir, necesito un mínimo de análisis inicial para presentar la grafía. Cuando ellos ya identifican el sonido inicial, les puedo presentar la grafía. ¿Y luego qué hago? Luego tengo que seguir trabajando la conciencia del fonema. ¿Por qué? Porque para leer necesito activar ¿qué? Necesito que haya un análisis completo de la palabra. Y sobre todo para escribir. Necesito el análisis completo. Claro, yo justamente estaba haciendo una tutoría y me hablaban, ¿cómo trabajo aquellos niños que cuando escriben, porque esto se ve mucho en la escritura, que cuando escriben se dejan algunas letras? Y decía, cuando esto ocurre, lo que ocurre normalmente es que no hay una buena conciencia de fonema y se está poniendo de manifiesto. Si nosotros trabajamos bien las habilidades previas y las trabajamos en orden y las trabajamos y le damos el tiempo que necesitan a cada una de ellas, todas estas cosas, dificultades que vamos arrastrando mucho tiempo, nos las vamos a ahorrar. Simple y llanamente, vamos a tener un proceso de aprendizaje de la lectura mucho más satisfactorio. Y vamos a tener un proceso de aprendizaje de la lectura en el que, por otro lado, me confronte con menos experiencias negativas. Porque si me estoy confrontando, estoy aprendiendo a leer y constantemente me confronto con el error porque no tengo las habilidades prelectoras, ¿quién pierde aquí? Perdemos todos porque nos estamos cargando el futuro lector. Porque este niño, si además no ha tenido un fomento lector bien asentado antes y además no le hemos trabajado las habilidades prelectoras, este niño leerá, porque todos acaban leyendo, pero ¿disfrutará con la lectura? Pues es muy probablemente que no vaya a disfrutar con la lectura. Por lo tanto, la manera como enseñamos a leer tiene un impacto también en el futuro de los lectores. Evidentemente, porque tiene un impacto en las experiencias que estamos creando alrededor de la lectura. Por tanto, volviendo a lo que nos ocupa, la grafía. ¿En qué punto presentamos la grafía? Pues la grafía no la presentamos a la vez. La grafía la presentamos cuando ya hay un cierto nivel de conocimiento fonológico. Y a partir de aquí, sí podemos hacer trabajo paralelo, sí podemos trabajar fonología, que hay que seguir trabajándola, y grafía. Pero hasta que no llegamos aquí, necesitamos darle un primer tiempo a la conciencia de fonema. Vamos ahora, me gustaría ahora volver a lanzaros, antes de entrar ya en la parte más de actividades, me gustaría volver a lanzar las votaciones. Algunos no habréis cambiado, pero algunos quizás sí. Así que os voy a volver a relanzar la votación y os pido otra vez el ejercicio de votar. Ahora os aparecerá, la acabo de lanzar, os aparecerá en vuestras pantallas. Veo que hay más gente que se ha añadido que cuando estábamos haciendo la primera votación, y para los que os habéis añadido un poco tarde os va a aparecer una pantalla de votación y os animo a que hagamos este pequeño ejercicio de votación conjunta. Venga, ya estáis votando.
Venga, ya habéis votado un 70% de vosotros, así que vamos a dejar 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, tiempo. Finalizamos votación. Muchas gracias a todos por este pequeño ejercicio. Vamos a repasar resultados. La primera pregunta, ¿la conciencia de fonema y la correspondencia de grafía-fonema son áreas que trabajamos juntas? ¿Os acordáis que os había dicho que era prácticamente 50%? Ahora habéis votado un 82% que no. Y un 31% aún no estáis muy convencidos. Quizá la pregunta nos lleva al equívoco, porque en realidad la pregunta dice si la trabajamos, no si la deberíamos de trabajar. ¿De acuerdo? Insisto, son dos áreas que hay un momento que sí que las trabajaríamos juntas, pero la conciencia de fonema la debemos iniciar antes y debemos tener un nivel mínimo para empezar a trabajar la grafía, ¿de acuerdo? A partir de que ya hemos presentado la grafía, sí podéis trabajarlas de manera conjunta, pero necesitáis darle un tiempo a esta conciencia de fonema, porque la conciencia de fonema no es un área fácil y necesitamos darle un tiempo y necesitamos sobre todo ligar esta grafía con un conocimiento que ellos ya tengan, ¿de acuerdo? La número 2, la conciencia de fonema es la habilidad para detectar los sonidos de las palabras. Sí, un 36%, porque ciertamente lo es, pero como responde el 62%, sí, pero incluye algo más. Cuando trabajamos conciencia de fonema tenemos que trabajar la identificación, pero tenemos que darle un tiempo a identificar los fonemas individuales, le tenemos que dar un tiempo a la mezcla, le tenemos que dar un tiempo al análisis, que es este detectar, y le tenemos que dar un tiempo también a la modificación. La pregunta número 3 dice, la correspondencia grafía-fonema es la habilidad para reconocer el nombre de las letras. Antes también estabais dudosos, 50-50 prácticamente, y ahora el 79% habéis dicho que no. Y no, cierto, tenéis razón, este 79% tenéis razón. Correspondencia grafía-fonema no es la habilidad para reconocer el nombre de las letras, sino es la habilidad para ligar, como su nombre indica, para corresponder, para ligar un fonema, un sonido auditivo, a un símbolo gráfico, a una grafía. A partir de ahí, además, podemos decir que esto es el nombre, que esto es la letra A, pero nunca partimos del nombre, sino partimos de lo que nos interesa, que es cómo suena y cómo es gráfico. En las vocales no pasa nada, porque A es una A y suena A, O es una O, pero hay una B, que se dice B, suena B y se escribe de una manera determinada. Ojo con el nombre de las letras. El nombre de las letras vendría después de que yo ya ligo el fonema y la grafía. La pregunta número 4, perdonad que se me ha ido ahora. Hay un orden óptimo en la presentación de los fonemas. Primero las vocales, después las consonantes fricativas y después las oclusivas. Esto es falso, ¿vale? Os he cambiado el orden, pero también es falso por dos motivos, porque en realidad no hay ningún estudio que nos diga que hay un orden, tiene que ser el orden, no es cierto, yo no lo he leído, no digo que no esté, pero yo no lo he leído, pero el orden que os he propuesto es un orden de dicción, es un orden de audición, un orden que nos resulta más fácil. Y es justo lo contrario, primero oclusivas y después fricativas, no al revés, no primero fricativas y después oclusivas, ¿de acuerdo? Os comparto también el resultado de la votación para que lo podáis ver todos. Y me gusta hacer este pequeño ejercicio porque, como habéis visto, muchos de los resultados han cambiado, porque muchas veces tenemos falsas o tenemos cierta información que asumimos como cierta, que no sabemos de dónde viene exactamente, pero que la asumimos y operamos sobre ella. Entonces, un poco lo que os proponemos en estos espacios, en estos webinars que hacemos, es justamente poder revisitar este tipo de informaciones y que podáis tener información veraz para poder operar, ¿no? Un poco, y por tanto me gusta mucho hacer estas votaciones para ver
cómo cambian estos porcentajes. Venga, avanzamos un poquito más. Vamos a ver ahora sí algunas actividades muy concretas. Vamos a hablar del primer tiempo, el tiempo de la presentación. Os he incluido una caja de inspiración Montessori, que sería una caja de los sonidos, en las que en cada una de estas ventanitas que veis aquí vendrían pequeños objetos que inician por este sonido. Lo que a mí me interesa más que las grafías que están escritas en cada una de las ventanitas es esta idea de enfocar en este primer tiempo de la presentación. Yo hago mucho hincapié en cómo decimos. Mirar el nombre es conciencia de fonema. Y esto no es porque sí, es que la parte fonológica es una parte que cuando hablamos la tenemos, es la que usamos para construir las palabras, pero no somos conscientes de ella. El conocimiento fonológico se trata de traer al consciente un conocimiento que ya tenemos. Y esta conciencia es importantísima y nos puede dar muchas pistas, muchas pistas, toda la gestualidad, ser conscientes de cómo está nuestra boca, de dónde ponemos la lengua, de dónde está el sonido, si está aquí. Y en este primer tiempo de la presentación me parece que esto es clave. Ser conscientes de cómo producimos estos sonidos. Por tanto, os animo mucho que cuando hagáis ejercicios para presentar de manera y le demos un tiempo a cada uno de los fonemas, nos enfoquemos también en esta dicción, en cómo se dicen, en cómo es la gestualidad, en dónde se está produciendo este sonido, etc. Y por tanto, creo que es un tiempo importantísimo y de hecho nosotros es una actividad a la que damos mucho tiempo. Sé que últimamente están bastante de moda algunas metodologías que unen el fonema con un gesto, como puede ser la serpiente es así, la B es así, no me invento porque hay varias opciones y cada una tiene un gesto distinto. No tengo nada en contra, pero me parece que nos complicamos un poco la vida y que donde deberíamos poner el foco, la conciencia, no es tanto en un gesto aleatorio como en una producción. Esto es lo mismo que cuando en temas de educación emocional hay algunos cuentos y materiales que ligan todo al tema del cromático, ¿no? Por ejemplo, pues la rabia es roja, el miedo es negro, la tranquilidad es verde, etc. Bueno, está muy bien, nos puede ayudar, pero es muy aleatorio, porque a lo mejor para mí la rabia es negra negrísima y el miedo es azul, no lo sé. Entonces, no deja de ser algo aleatorio, pues un gesto también, un gesto que no me ayuda a construir este fonema también es algo aleatorio. Entonces yo os animo que en este primer tiempo de la presentación uséis mucho toda esta dicción de cómo se construyen los fonemas y de ser conscientes de ello. Actividades de mímica, muchas actividades delante del espejo para que yo pueda ver, pues digo estoy así, y poder tener esta caja de los sonidos en las que podáis poner imágenes de cómo se construyen estos distintos fonemas. Reconocimiento de los fonemas. Os propongo también una actividad que le llamamos Cómete los fonemas. La idea es, de nuevo, ser conscientes. Y esto parece un poco esotérico, pero no lo es, ¿vale? La idea es que yo, es un conocimiento, insisto, que la conciencia fonológica es un conocimiento que ya tengo y tengo que traer al consciente, por tanto tengo que construir sobre esto. Entonces, la idea es que vamos a cerrar los ojos y vamos a aportar algunos alimentos y que imaginaros que son las vocales, cuya el sonido inicial sea el sonido que queremos trabajar, ¿no? Entonces vamos a jugar a cerrar los ojos, cuando cerramos los ojos muchas veces, ¿qué nos ocurre? Que abrimos el resto de sentidos. Entonces yo os animo mucho a hacer este tipo de juegos, ¿no? Entonces vamos a cerrar los ojos, nos vamos a comer
un alimento, vamos a jugar a adivinar qué es, cuál es este alimento y luego vamos a empezar a decirlo muy despacito, muy despacito, muy despacito para que ellos puedan adivinar cuál es. Vamos a tocarnos incluso los labios, vamos a poner las manos para ver dónde está el sonido, para que ellos puedan adivinar cuál es el sonido inicial, ¿de acuerdo? Este tipo de juegos en los que activamos los sentidos nos ayudan mucho al ser conscientes y creo que esto es muy, muy importante. Tiempo 2, el tiempo de mezcla. El tiempo de mezcla os animo mucho a hacerlo a través de cuentos y en concreto a través de cuentos con estructuras repetitivas. Cuentos que vayan teniendo la misma estructura. ¿Por qué? Porque estos cuentos nos dan seguridad. Los cuentos con estructura repetitiva normalmente, ¿qué ocurre? Tienen las mismas palabras. Y como tienen las mismas palabras, yo puedo adivinarlas. Entonces, ¿a qué vamos a jugar? Pues vamos a jugar con un cuento, siempre que uséis cuentos para cualquier tipo de aprendizaje, consejo de amigo, que sean cuentos que hayáis leído más de una vez, que los niños los conozcan. Así que vamos a leer el cuento y les vamos a decir que durante la lectura algunas de las palabras las van a tener que adivinar. No las vamos a decir normal, las vamos a decir distintas. Y ahora imaginad que estamos leyendo aquí sabe la luna y vamos a leer. Y queríamos saber a qué sabía la luna. Yo he hecho la mezcla. ¿Qué van a tener que hacer ellos? ¡La luna! Exacto, la luna. Y vamos a seguir. Y vamos a marcar una serie de palabras durante la lectura, a poder ser aquellas palabras que se repiten durante la lectura para facilitar, en las que nosotros vamos a hacer el trabajo de modelaje y ellos van a tener que hacer la composición. ¿De acuerdo? Como os comentaba en algún webinar que hemos hecho sobre juegos fonológicos, por ejemplo, también podéis hacer juegos con cuentos en el que primero hacéis vosotros la parte de mezcla y luego ellos hacen la parte de análisis. ¿Cómo sería, por ejemplo? Os recomendaba un cuento concreto, que es La familia ratón va a la playa, pero podéis usar cualquier cuento. Lo bueno de los cuentos es que nos dan un contexto. Y nos dan un contexto motivador. Y nos dan un contexto, yo diría, de una calidad de aprendizaje importantísima. ¿Qué nos pasa muchas veces con las actividades fonológicas? Que hacemos enfocar la atención en las partes. Y a veces puede parecer que no tiene sentido para ellos. Entonces tenemos que con las actividades que presentamos darle un sentido, darle una motivación. Y en esto tenemos algo importantísimo, que es el juego, en el fondo. Tenemos el juego y tenemos cuentos y tenemos música y tenemos muchos vectores de aprendizaje que podemos usar. Uno de ellos es el cuento. Entonces, ¿el cuento qué nos da? El cuento nos da contexto, el cuento nos da significación, el cuento nos da motivación. ¿De acuerdo? Y por tanto, pensar que es un buen material. Pues lo que os decía, tenemos, imaginaos, La familia ratón va a la playa, es una historia de unos pequeños de una familia de ratoncitos que acaban el colegio y se van a la playa y entonces preparan todo el material para irse a la playa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros vamos a jugar, una vez ya conocemos el cuento, les vamos a decir que vamos a preparar nuestra propia maleta. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a enseñar una imagen, imaginaros que tenemos una toalla y voy a decir, necesitaré una T-O-A-I-A. Puedo no enseñarla y simplemente que por turnos ellos cojan la imagen que yo he dicho y la enganchen, o simplemente la enseño y ellos componen toalla. Un segundo tiempo, ¿qué sería? Yo tengo la maleta en la que ya he metido todo lo que necesito y ahora voy a decir, uy, no, yo no quiero, y enseño la toalla y ahora van a ser ellos quien tenga que hacer la parte de análisis. Estas actividades que incluyan mezcla y análisis, mi recomendación es que las hagáis cuando ya hayáis trabajado bien toda la parte de identificación inicial y final y podáis recuperar toda esta parte de mezcla cuando estéis buscando el análisis de toda la palabra completa. Análisis de los fonemas. Como os decía, me interesa mucho todo el tema gestual y nosotros jugamos mucho juegos de mímica. Por esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar exactamente esto. Vamos a enfocar, vamos a decir una pa, ta.
vamos a decir la palabra en mímica y ellos van a tener que adivinarla. Y por último, el último tiempo, que es el tiempo de modificación, que es una actividad muy compleja. Y una de las típicas es poder cantar una canción y cambiar uno de los fonemas de esta palabra. Por ejemplo, Estrellita, ¿dónde estás? Pues vamos a cambiar el fonema inicial de la palabra por un fonema dado. ¿De acuerdo? Os he dejado aquí en la presentación, no tendréis la aplicación online porque sé que en los tiempos que corren a veces no podemos hacer las cosas de manera presencial, y así que os he dejado también la aplicación online de cómo se podrían hacer este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Actividades para trabajar ahora sí la correspondencia, grafía, fonema. Pues ahora sí podríamos trabajar la correspondencia, grafía, fonema con... Uy, perdonad que esta... Ahí, esta no está, porque esta está... Perdonad, esta no le hagáis caso. Una vez tenemos esta parte de análisis, ahora ya introduciríamos la grafía. Consejo, también cuando introduzcamos la grafía, usar materiales sensoriales que nos ayuden a ver cómo se construyen estas letras. Ya pueden ser letras de lija o podéis fabricarlas vosotros con materiales de cualquier tipo, pero que nos den una sensorialidad. Las podéis también dibujar sobre bandejas sensoriales, etcétera, etcétera. Y esto sería el primer tiempo, el tiempo de la presentación en la que yo presento la grafía, ¿de acuerdo? Y lo ligo con un fonema. Y después sí que podemos trabajar la grafía y el fonema a la vez, pero una vez tenemos una cierta parte fonológica. ¿Cómo? Adivinar la palabra secreta, por ejemplo, en la que ellos tienen que discriminar el sonido inicial y ligarlo con una grafía, y luego esto ya sería una actividad muy compleja porque sería una actividad que activa conciencia de fonema, que activa grafía y inicio de la lectura, escribir la escritura, inicio de la lectura y ser capaz de adivinarla. Podemos jugar al bingo de las letras, en la que yo digo una letra y tú tienes que buscar si tienes alguna imagen que empiece por o que contenga esta letra, etcétera, etcétera. Esto podéis ir graduando. Tenemos un hundir la flota que podemos hacerlo también a nivel de letras, etcétera. El tema es que cuando yo ya le he dado un primer tiempo a la grafía de presentación, en la que he ligado este conocimiento fonológico que ya tengo con una producción gráfica, a partir de que ya hay la presentación de todos los fonemas y todas las grafías, ahora sí que podemos trabajarlo de manera conjunta, ¿de acuerdo? Hasta aquí esta parte de contenido, hoy lo he hecho muy bien porque no me he enrollado más de la cuenta. Simplemente dejarme que os recomiende algunos de los cursos en los que trabajamos todos estos temas. Tenemos, os voy a compartir un segundo pantalla, un segundito, para que podáis ver y luego os lo cuelgo también en el chat, ¿de acuerdo? Tenemos varios cursos en los que trabajamos todos estos temas. Tenemos un curso que es el de habilidades prelectoras. Ay, perdón, que me he ido donde no tocaba. Perdonad, ahora sí. Tenemos el curso de habilidades prelectoras en la que trabajamos conciencia fonológica en detalle y correspondencia, grafía, fonema, aparte de todas las habilidades de desarrollo del lenguaje. Este es un curso guiado y empieza el 24 de agosto, en el que vamos semanita a semanita. Os lo cuelgo por el chat por si alguien tiene interés en, digamos, en investigar un poco más. Y luego tenemos otro curso, que este sí que es un curso de inicio inmediato, en el que entráis y está todo el material colgado, que es el curso de fonología lúdica. Es un curso en el que solo trabajamos las áreas fonológicas, pero a través del juego. Todas las áreas fonológicas a través de juegos musicales, de experimentación, etcétera, etcétera, pero sin trabajar la grafía. Solo estamos en la parte fonológica y está ordenado. Todas las actividades están ordenadas por cada uno de los bloques. Y luego también os recomiendo un curso nuevo, si os interesan estos temas, creo que también os puede interesar bastante
el curso de Montessori, que sí trabaja las áreas fonológicas, trabaja la grafía, trabaja el inicio de la lectura, etcétera, etcétera. Os lo dejo por aquí. El curso de aprendizaje, el curso de dislexia que me preguntáis, es un curso que trabaja, hay una parte de comprensión neurológica, hay dos bloques de actividades fonológicas ordenadas, hay una parte emocional, una parte del desarrollo emocional del niño con dislexia, de cómo intervenir en un bloque de aprendizaje, de cómo trabajar la autoestima y por tanto toda una parte alrededor de la emoción muy ligada a aquellos niños que han presentado dificultades en algún tipo de dificultad. Por tanto, es un curso que cabalga, digamos, en una parte más de trabajo y una parte más emocional. Lo dejo por aquí el enlace si os interesa. Y por último, os dejo un curso que aún no está activo, empezaremos en poquito, pero yo os lo explico ya, que es el curso de aprender a leer, que es un curso programa. Es el resumen de todas estas cursos y es un curso que estamos preparando, que se llama Aprender a leer, es un curso programático, es un programa desde inicio de la educación infantil hasta segundo de educación primaria, es decir, hasta que ha culminado toda la parte de escritura manuscrita, con ordenado, con actividades y comprensión de cada etapa, etcétera, etcétera. Es el curso de cursos, digamos, ¿de acuerdo? Os dejo por aquí la info por si a alguien le interesa. Empezamos a finales de agosto con esto. ¿Qué más os puedo dejar? Os voy a dejar también, por si no lo conocéis, el blog en el que vais a encontrar aquí, si filtráis, por ejemplo, conciencia fonológica, vais a encontrar muchísimas actividades y muchísima información en abierto que podéis usar. Y en el apartado vídeos, pues 3/4 de lo mismo. También podréis filtrar por conciencia fonológica y aquí está. Vale. Tanto en el blog como en vídeos encontráis muchísima información que podéis hacer tanto en casa como en el aula, de juegos, de actividades, desde juegos de mesa, actividades de experimentación, etc. Simplemente creo que la clave está en tener claro el orden y saber cuándo hay que aplicar cada una de ellas. Por último, siempre lo hago porque soy súper fan, lo sabéis, los que venís por aquí. Os voy a compartir el enlace de Pinterest porque tenemos mucha información nuestra y de personas a quienes admiramos y seguimos ordenada. Es decir, en el tablero, por ejemplo, de conciencia fonológica, ya no lo encuentro, estupendo, ahí. Lo tenéis ordenado por rimas, sílaba, por teoría. ¿Veis? Fonología lúdica, rimas, estudios, recursos, y creo que es una buena base de datos que hemos ido construyendo. Vale, dicho todo esto, dejo de compartir pantalla. Y ahora si tenéis preguntas, hay unas 16 preguntas que ya tenemos por aquí, 17. Si tenéis preguntas, por favor, os animo a que las canalicemos a través de esta opción, ¿vale? Me escuchas perfecto. Gracias a vosotros. ¿Qué destrezas previas deben haber desarrollado los niños previo a estas adquisiciones? Fátima me pregunta. Vale. Destrezas previas, entiendo que estamos hablando a la conciencia de fonema y a la correspondencia grafía-fonema. Antes de trabajar la conciencia de fonema, el consejo es haber trabajado la sílaba y haber trabajado la rima y haber trabajado también la conciencia del léxico, ¿de acuerdo? Por tanto, estas áreas serían previas a llegar al fonema. Ese tiempo de adquisición de las habilidades fonológicas es variable. ¿Cómo manejar estos desfases en el aula en salones de 30-40? Vale. A ver, es variable si no lo trabajamos, ¿vale? Si no lo trabajamos de manera explícita. Es decir, en un 3-4 años, ¿dónde estaría el foco? Pues en un 3-4 años el foco estaría en
la escucha activa, en el léxico y en el inicio de la identificación, el inicio silábico. O quizá. Esto es lo que trabajaríamos. ¿Qué pasaría en un 4-5? En un 4-5 volveríamos a repetir, seguiríamos con la sílaba, es decir, cabalgaríamos sobre la sílaba y añadiríamos. Lo que ocurre es que muchas veces no hay un trabajo sistémico en materia de conciencia fonológica y entonces encontramos mucha diversidad. ¿Y cuándo la encontramos, la diversidad? Pues la diversidad la encontramos cuando llegamos al fonema. Porque es, hola, ¿qué tal? Niños de 3-4 años, vamos a empezar con las letras, la A, la B, ¿vale? Sin haber hecho todo el trabajo anterior. Por tanto, cuando hemos hecho el trabajo anterior y le hemos dado tiempos, normalmente llegamos todos juntos. Y sobre todo porque vamos estirando. No es que yo presente la sílaba y ya no la vuelva a ver, sino que la voy a volver a presentar. Yo estoy dando de los 3 a los 6 todo este tiempo para ir adquiriendo todas estas habilidades y voy a ir construyendo. ¿Cómo enseñamos a leer desde las clases a distancia? A ver, insisto, el aprendizaje de la lectura es un proceso. No es que un día enseñamos a leer, ¿vale? Sino que tenemos que ir trabajando todas estas áreas. Entonces, a distancia, todos estos juegos fonológicos se pueden hacer igual. De hecho, habéis visto que yo os he puesto, y si buscáis en nuestro canal de YouTube tenéis una webinar que hicimos, no sé si fue la semana pasada o hace 2, sobre juegos fonológicos para hacer a distancia, en la que os poníamos la aplicación. Se pueden hacer. Entonces, el tema es enseñar a leer dónde estás enseñando a leer y cuál es el punto en el que está este niño. Este niño tiene las habilidades, o esta niña tiene las habilidades fonológicas, no las tiene, tenemos grafía, no las tenemos. Esto es una pregunta muy amplia. ¿En qué curso están incluidos y ampliamos los contenidos de este seminario? Vale. Si lo que os interesa es la parte de conciencia fonológica y correspondencia grafía-fonema, específicamente en el curso de habilidades prelectoras. Si lo que buscáis son solo actividades, y en este hay una parte de habilidades prelectoras que encontráis también información de desarrollo del lenguaje. Si lo que buscáis es información sobre la parte de... específicamente solo queréis actividades fonológicas, fonología lúdica. Y si lo que buscáis es comprender todo el proceso de aprendizaje, en el curso Aprender a Leer. Y si queréis conocer otra metodología muy global, también os recomiendo mucho Montessori. Sí, queda grabada y os lo mandaré a vuestros correos. Correcto. Estaba mal. En las preguntas estaba al revés. Respecto, me pedís, en la presentación decías primero vocales, después consonantes oclusivas y luego fricativas, y en las preguntas os lo he dicho al revés, pero os decía si era verdadero o falso y os he dicho que era falso. Era un pequeño truqui para ver si estabais atentos. Dentro del orden de la presentación, ¿cuándo se presentan las nasales? Cierto, las nasales se presentan con las oclusivas. Cuando trabajas los fonemas y presentas la grafía, ¿debe ser en letra mayúscula o minúscula, ligada o imprenta? Vale, la pregunta del siglo. Vale. Mirad, el tema de la... Vale, os animo a los que estáis dejando preguntas en el chat, no, se van a perder. Si queréis que os las responda, por favor, ponerlas en preguntas, copiarlas y ponerlas en preguntas y respuestas, ¿vale? Vale, Irene me pregunta, cuando presentamos la grafía, ¿qué grafía presentamos, ¿no? ¿Cuál es la grafía que tenemos que presentar? Vale. Lo primero que, hoy no hemos hablado del circuito neurológico de la lectura, pero voy a explicarlo así brevemente. Cuando nosotros iniciamos el circuito neurológico de la lectura, la entrada en el sistema visual, lo primero que hacemos es decir, entra la información dentro del circuito, lo primero que hacemos es normalizar esta palabra. Quiere decir que somos capaces de leer independientemente del tipo de letra, porque generamos un código fuente por cada una de las letras, ¿vale?
Entonces, a nivel neurológico, es absolutamente independiente el tipo de letra, porque lo primero que hacemos cuando entra información en el sistema es normalizarla, ¿de acuerdo? Os voy a dejarme un segundo, buscaros una cosa. Para poder enseñaros, para contestar a esta pregunta, que además siempre me la hacéis. Y a ver si podemos. Vale. Os voy a compartir un segundo la pantalla. Vale. Vale. ¿Veis esto de aquí? ¿Podéis leerlo? No me estáis contestando, pero estoy convencida que sí, si os lo voy a leer yo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Me conozco el texto, quizá este me lo conozco, pero lo podríamos hacer con cualquiera. Lo que ha pasado aquí es que yo, ¿qué hago? Soy capaz de leer incluso con números. Incluso con números. Ahora imaginaros qué incidencia tiene el tipo de letra. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué hemos podido leer? Pues hemos podido leer, ¿por qué? Porque estamos normalizando la palabra. Así que el tipo de letra es absolutamente indiferente. A la lectura. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la mano hay grafías que, si no tengo una gran motricidad, son más fáciles que otras. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que queremos que lo hagan todo muy rápido y queremos que escriban muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y les damos un lápiz y les hacemos escribir el nombre, porque el nombre es muy significativo para ellos y venga a escribir el nombre. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente un niño de 3, 4 no tenga una motricidad fina para escribir su nombre en letra ligada. Y entonces le hacemos escribir en letra mayúscula. ¿Y luego qué pasa? Que pasan unos años y luego decidimos que la letra mayúscula a mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve la letra mayúscula? Porque después estos niños se van a encontrar libros y se van a encontrar libros de texto que no están en letras mayúsculas y les tengo que presentar otra letra. Y entonces, en mitad del proceso de aprendizaje, les cambio la letra y ahora se la pongo ligada. Tremendo, ¿no? Entonces, a nivel neurológico es indiferente el tipo de letra que estéis usando. Lo que sí es recomendable es no cambiar el tipo de letra. Y esto, sistemas educativos súper, bueno, que sabemos todos y que admiramos todos, como el finlandés, ya hace tiempo que han decidido no cambiar el tipo de letra. ¿Vale? Vale, ¿qué es un cuento con estructura repetitiva? Pues un cuento con estructura repetitiva son aquellos cuentos que es una misma secuencia que se va repitiendo, pero cambia alguna variable. Normalmente en estos cuentos que, por ejemplo, el cuento vamos a que sabe la luna, quieren hacer una torre para llegar a la luna y comerse un bocado. Entonces primero encuentran un elefante y se lo ponen encima, y luego encuentran una jirafa y se la ponen encima, pero siempre es la misma estructura y es el mismo, prácticamente el mismo vocabulario. Por esto os lo recomiendo especialmente. Gracias a vosotros, Paqui, por estar aquí. Y el desarrollo de las habilidades de conciencia. Vale, esta es otra gran mito alrededor de la conciencia fonológica, que es que la conciencia fonológica se tiene que aprender en una determinada edad. Si no la aprendes, ya, perdido. Eso, pues no. Pues eso no es verdad. Si un niño tiene 10 años pero aún no tiene un buen nivel fonológico y esto le está impidiendo acceder a la lectura, necesitamos volver atrás y necesitamos trabajar las partes fonológicas. Punto. Me da igual que tenga 10 años que tenga 12. De hecho, ¿qué hacemos con un niño o una niña disléxico? Hacemos lo que llamamos reeducación, tremendo el nombre, reeducación fonológica. Pues es exactamente esto. Si un niño identificamos que la fuente de sus dificultades de lectura es dificultades porque no entiende estas habilidades previas que necesita activar, tenemos que volver a trabajar, sin más.
Vale, Paqui. Otra gran pregunta, los niños que tienen dificultades específicas, necesidades educativas especiales, como puede ser alumnos con síndrome de Down. Algunas corrientes dicen que ha de ser lectura global. Pues no, yo tampoco lo veo absolutamente claro. La lectura global no está apoyando el circuito neurológico de la lectura. De hecho, y esto dicho no por mí, sino por muchos de las personas que hacen nuestras formaciones y que vienen a nuestros cursos, me han llegado a decir, no, María, yo es que no trabajamos método fonológico, pero cuando un niño o una niña presenta dificultades en la adquisición de la lectura, entonces trabajamos la fonología. Y yo siempre digo lo mismo, si funciona con estos, ¿por qué no lo hacemos con todos? Pues el circuito neurológico de la lectura y las habilidades que necesito activar cuando aprendo a leer son las habilidades sintéticas para todos. Entonces, hay que trabajar estas habilidades con niños que tengan necesidades educativas especiales o con los que no las tengan. Entonces, ¿quiere decir que por trabajar de manera sintética tenemos que perder la motivación que se le presupone, insisto, que se le presupone a un método global? Pues no. Lo que hay que hacer es combinar todas estas habilidades sintéticas y todas a través de cómo presentamos este aprendizaje. Hacerlo a través del juego, a través de la experimentación, etcétera, a través de vectores que hagan que esto sea motivante para ellos si pensamos que no lo es suficiente. Y sobre todo sin olvidar el fomento lector, pero sin dejar de trabajarlas. ¿Está disponible el curso de educación emocional? Sí, está disponible el curso de educación emocional. El curso de educación emocional empezamos, o sea, se abrió plataforma el lunes 20, pero no tenemos taller hasta la semana que viene, por tanto dejamos esta semana por si alguien se quiere apuntar. Así que si te interesa, estás a tiempo, digamos. La presentación la enviarán al correo personal. La presentación la enviaremos la presentación y la grabación la enviaremos al correo que habéis dejado para poder participar hoy. Vale, Manuela me pregunta qué edad promedio los niños deben ya realizar correspondencia de fonema-grafema. Pues según los tiempos que nosotros manejamos, en cuanto al proceso, estaríamos hablando de una correspondencia grafía-fonema en una etapa alrededor de los 5. Gracias a vosotros, Susana. Vale, Daniela. ¿Qué ocurre cuando un niño no ha tenido la experiencia previa con la conciencia fonológica y la docente empieza con la lectura y la escritura? Yo como fonoaudióloga trabajo solo el sonido o a la par con la grafía. Yo creo que depende del niño. Es decir, si este niño le cuesta la identificación del sonido, creo que me enfocaría solo en la parte fonológica. Si este niño vemos que ya tiene identificación del sonido inicial, trabajaría también a través de la grafía, sobre todo si en el aula le están trabajando ya toda la parte de lectura. ¿Cuál sería la cronología para trabajar desde los 3 a los 5? Vale. A grosso modo serían en un 3-4 estaríamos trabajando a nivel fonológico, trabajaríamos todas las habilidades motrices para preparar esta mano, y ya en un 3-4 trabajaríamos habilidades de discriminación auditiva, de escucha activa, de frases y palabras o conciencia del léxico, y podríamos iniciar identificación silábica, es decir, separar las palabras en sílabas. En un 4-5 trabajaríamos la sílaba y trabajaríamos todas las áreas de rima, tanto identificación como creación de rima,
y si llegamos podríamos empezar a trabajar a nivel de presentación de fonemas. Y en un 5-6 es el gran momento de la conciencia de fonema en el que trabajaríamos todas las áreas de mezcla, análisis y ahora sí presentaríamos grafía. ¿Cómo ayudar? A ver, ¿cómo ayudar a desarrollar la conciencia fonológica a un niño con problemas de vocalización? Una cosa es que tenga un problema de vocalización y otra cosa es que tenga un problema de discriminación. Es decir, puede que yo no sea capaz de expresar, pero yo soy capaz de notar. Y aquí estamos hablando de notar. Entonces, toda la área de presentación de fonema y de presentación muy ligada a la dicción, creo que puede funcionar y que no tiene por qué tener de discriminar, no tiene por qué tener problemas. Me gustaría saber qué ocurre en el proceso. Vamos a tener, chicos, se pasan 6 minutos ya y hoy voy a tener que dejaros, pero voy a contestar una última pregunta. Y me sabe con todo el alma porque quedan un montón, quedan 23, estaríamos aquí, tengo tiempo para rato para contestaros, pero os voy a dejar mi correo maria@cuentosparacrecer.org, me podéis escribir allí y yo o alguien del equipo os contestará. Me gustaría saber qué ocurre en el proceso de lectura con estudiantes con capacidades distintas. El proceso que yo os he presentado es absolutamente el mismo, no hay otro proceso, es decir, este proceso que está muy basado en la filosofía Montessori, que está muy basado en todo lo que hoy sabemos a nivel neurológico, en todos los estudios de Stanislas Dehaene, funciona igual. Pensar que María Montessori montó su metodología inició en la escuela ortofrénica, con aquellos niños que presentaban capacidades distintas. Por tanto, el proceso es el mismo. Lo único que variará quizá son los tiempos. Quizá voy a tardar más de saltar de un tiempo al otro, pero el proceso es exactamente el mismo. Y dicho esto, y sintiéndolo en el alma para estas 23 preguntas que me quedan contestar, os voy a tener que dejar hoy aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación activa, tanto en preguntas como en comentarios, como en la parte de la votación. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Simplemente me queda por deciros que cada semana estamos proponiendo nuevas sesiones, podéis entrar en la web, en la opción webinars gratuitos y cada viernes, es decir, mañana, vamos a cargar los de la semana siguiente, así que os animo a entrar y a buscarse alguno que es de vuestro interés y os espero la semana que viene, os espero tanto en los webinars como en los cursos y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta pronto.